La inmensidad de los océanos ha sido siempre el último refugio de lo desconocido. Una frontera donde la luz del sol se extingue por completo y la presión se convierte en una fuerza física capaz de pulverizar el acero más resistente. Sin embargo, lo que un equipo de geofísicos internacionales descubrió recientemente en la fosa de las Marianas ha desplazado los límites de lo que la ciencia considera posible en el ámbito de la geología y la física de materiales. Durante una misión destinada a medir las tensiones tectónicas en la zona de subducción más profunda del planeta, una serie de instrumentos de presión extrema, diseñados específicamente para soportar más de 1100 atmósferas, registraron una anomalía que desafía la lógica de la materia tal como la conocemos: la existencia de vacíos físicos absolutos situados varios kilómetros por debajo del lecho marino. Estos espacios, detectados mediante Sonidos inimaginables desde el fondo del mar. Ya hemos descubierto el rincón más profundo del océano, pero lo más importante, ¿llegaremos a conocer todos sus secretos antes que la contaminación lo destruya todo? Aquí, con el punto más profundo, nos lleva al Océano Pacífico Occidental, específicamente al abismo Challenger, ubicado en el extremo sur de la fosa de las Marianas. Aunque la aplicación de diferentes métodos de medida no hay una certeza de su profundidad, debes saber que no es una tarea fácil. Primero, las presas empiezan a fallar. El punto más profundo no siempre estuvo ahí en la marina. Le tomó 3.5 horas a Cameron llegar al fondo de la fosa de las Marianas y alcanzó una profundidad de 10.908 metros. Pero ¿qué plástico en el fondo del océano? Como reconocen los científicos que han intentado explorar todos los rincones del Mariana Trench, aquí hay mucho que descubrir. ¿Te imaginas las criaturas que podrían? El gelatinoso está adaptado solamente para vivir en las profundidades de alta presión. En la superficie, su cuerpo no funcionaría correctamente. Muchos creen que estas aguas también podrían ser el hogar del azufre y dióxido de carbono líquido de manera espontánea. Estos chorros pueden llegar hasta los 700 grados Celsius, lo que es lo suficientemente caliente. Imagina que estás ascendiendo y a pocos metros de llegar a la superficie pierdes toda comunicación con el equipo de monitoreo, sin posibilidad de navegación. Las corrientes marinas son capaces de arrastrarte a muchas millas de distancia. El equipo que te esperaba en la superficie no tiene idea en dónde te encuentras. Sumado a de la termodinámica y la mecánica de fluidos, la presión del entorno, debería haber colapsado cualquier cavidad de forma inmediata, llenándola con la roca circundante fundida, o con el agua del océano que se filtra a través de las fallas tectónicas. Sin embargo, los instrumentos de presión extrema indicaron que estas burbujas de vacío están protegidas por una barrera de energía electromagnética de alta frecuencia que actúa como un escudo invisible. Al intentar enviar pulsos de sonar para mapear las dimensiones de estos vacíos, los ecos regresaron con una distorsión temporal de 7 milisegundos, lo que sugiere que el espacio dentro de estas cavidades no solo carece de materia, sino que altera la velocidad de propagación de las ondas de sonido de una manera que indica una ligera curvatura del espacio y el tiempo local. A medida que la exploración avanzaba con cautela, los investigadores descubrieron que estos vacíos no eran accidentes geológicos aislados, sino que formaban una red organizada y deliberada. El análisis exhaustivo de los datos sísmicos reveló que existen cientos de estas cavidades dispuestas en un patrón hexagonal perfecto, extendiéndose a lo largo de la fosa de manera sistemática. Los sensores de gravedad detectaron que la masa total de 1900 la región es significativamente menor de lo que sugerirían los modelos actuales de la corteza terrestre, lo que indica que una porción sustancial del manto superior ha sido reemplazada por estos espacios vacíos. El misterio se profundizó considerablemente cuando los instrumentos de presión extrema captaron vibraciones rítmicas provenientes del interior de las cavidades. Estas vibraciones, con una frecuencia constante de apenas 4 hercios, no corresponden a ningún proceso geológico conocido y guardan una similitud aterradora con la frecuencia de resonancia de los cristales de memoria utilizados en la computación cuántica avanzada. La implicación de que el lecho marino está sostenido por una infraestructura de vacíos artificiales ha provocado una crisis silenciosa en los estamentos militares y científicos de las grandes potencias. Se enviaron microdrones de exploración, equipados con cámaras de espectro completo y blindaje contra la radiación, a través de los estrechos canales de perforación. Las imágenes que regresaron a la superficie, antes de que la señal se perdiera definitivamente, mostraron que las paredes de los vacíos no son de roca volcánica rugosa, sino de un material translúcido y liso que emite una suave luminiscencia ámbar. Dentro de ese vacío absoluto, los drones captaron siluetas de estructuras que parecen desafiar la gravedad, flotando en el centro de las cavidades sin ningún soporte mecánico visible.
Estas estructuras, compuestas por miles de filamentos metálicos que se entrelazan y se separan continuamente, parecen estar procesando algún tipo de energía extraída directamente del núcleo de la Tierra. El enigma de los vacíos físicos bajo el lecho marino ha llevado a algunos teóricos a proponer que la Tierra no es el planeta sólido que imaginamos, sino que alberga una tecnología de estabilización planetaria instalada por una inteligencia desconocida hace millones de años. Los instrumentos de presión extrema, que continúan enviando datos de forma intermitente desde las profundidades, muestran ahora que los vacíos están experimentando una expansión lenta pero constante. Idea en dónde te encuentras. Sumado a esto, también es posible quedar enredado con cables de comunicación submarinos. Estos cables unen los sistemas de telecomunicaciones de todo el mundo. Están incluso a lo largo del Mariana Trench. Si aún tienes la loca idea de sumergirte en las aguas del Mariana Trench, debes saber que, de cualquier forma que mueras en esta fosa, tu cuerpo no flotaría hacia la superficie, ya que la presión ya te hubiera dejado sin aire. Es probable que te quedes en el fondo para ser consumido por gusanos zombies que, como ya sabes, generalmente comen huesos de ballena. Solo la punta del iceberg. Lamentablemente, parece que la contaminación exploraba las profundidades del Mariana Trench mucho antes que nosotros. Estas imágenes, captadas por una exploración reciente, muestran los restos de 6 piezas de microplástico en su composición. Con esto, el ser humano muestra una vez más que la destrucción de los ecosistemas está en sus manos. Las respuestas a muchas interrogantes científicas aún permanecen en las profundidades inexploradas de este maravilloso lugar. ¿Lo perderemos antes de terminar de descubrir todo lo que tiene para nosotros? Ya estás alistando tu traje de buceo, ¿verdad? Aventúrate en las profundidades. Que ha permanecido oculta hasta que nuestros instrumentos de presión extrema fueron finalmente capaces de tocar el borde de su realidad. Para comprender el alcance de este fenómeno, es necesario analizar el comportamiento del agua en la interfaz entre el lecho marino y estas zonas de vacío. Los instrumentos registraron que, justo por encima de los 2000 metros bajo el suelo, el agua atrapada en los poros de la roca comienza a comportarse como un superfluido, moviéndose sin fricción y con una conductividad térmica infinita. Este estado de la materia solo suele alcanzarse en laboratorios a temperaturas cercanas al cero absoluto, pero aquí ocurre bajo el calor intenso de la corteza terrestre. Esto sugiere que los vacíos están extrayendo calor del entorno para alimentar sus procesos internos, actuando como una inmensa bomba de calor geotérmica. El efecto de este enfriamiento local ha creado una capa de roca criogénicamente endurecida, que actúa como el sello final entre nuestro mundo habitado y el abismo tecnológico que se extiende por debajo. Dale like, suscríbete y comparte. El equipo de investigación ha bautizado a esta red como el retículo de vacío profundo. Se ha observado que las vibraciones de 4 hercios han comenzado a sincronizarse con el campo magnético terrestre, lo que indica que la red está intentando, o quizás ya ha logrado, estabilizar las fluctuaciones del polo norte magnético. Algunos geofísicos sugieren que sin esta red de vacíos, la Tierra ya habría perdido su escudo contra la radiación solar debido a la inestabilidad del núcleo. Así, lo que inicialmente parecía una anomalía aterradora podría ser en realidad el soporte vital del planeta. Sin embargo, el misterio persiste sobre quién o qué instaló este sistema. Los instrumentos de presión extrema detectaron, en la última transmisión antes del cierre de la fase 1 del proyecto, una señal de audio de baja frecuencia que, al ser acelerada, sonaba como una voz sintética recitando una secuencia de números primos en un patrón que no volverá a repetirse hasta dentro de 13.000 años. El futuro de la exploración en la fosa de las Marianas es incierto. Las agencias gubernamentales han comenzado a retirar el equipo, citando riesgos operacionales excesivos, pero la realidad es que el temor a lo que reside en esos vacíos ha superado la curiosidad científica. Los instrumentos de presión extrema siguen allí abajo, anclados en la oscuridad, actuando como los únicos testigos de una civilización o un sistema que opera en las sombras de la física. Cada vez que el suelo marino tiembla levemente, los investigadores en tierra saben que no es solo un movimiento de placas, sino que es el sistema respirando, ajustando sus parámetros y expandiendo sus vacíos en un proceso de mantenimiento que ha durado eones y que probablemente continuará mucho después de que la humanidad haya dejado de escuchar los ecos del abismo. Para profundizar en la complejidad de este hallazgo, es fundamental considerar las repercusiones biológicas que estos vacíos físicos han generado en la periferia de la fosa de las Marianas. Los instrumentos de presión extrema, además de registrar la ausencia de materia, detectaron la presencia de microorganismos extremófilos que presentan una estructura genética nunca antes vista. Estos organismos, que habitan en la frontera entre la roca sólida y el vacío absoluto, parecen haber incorporado el silicio en su cadena de ácido,
desoxirribonucleico, permitiéndoles resistir las emisiones de radiación de alta frecuencia que emanan de las cavidades. Se sospecha que estas formas de vida actúan como una interfaz biológica, una suerte de tejido vivo, que protege la integridad de los sellos translúcidos contra la erosión química del agua de mar que se filtra a través de los poros de la corteza. Asimismo, el análisis de los datos de la 48ª semana de monitoreo reveló que los vacíos físicos no son estáticos en su posición vertical. Los sensores de navegación inercial, integrados en los centinelas abisales, registraron un movimiento de ascenso de 3 milímetros por día. Si esta tendencia se mantiene, los vacíos podrían alcanzar la superficie del lecho marino en un plazo de 500 años, lo que resultaría en una descompresión masiva y la posible expulsión de la tecnología latente hacia el océano abierto. Los modelos matemáticos sugieren que este ascenso es una respuesta a la desaceleración de la rotación terrestre, como si el sistema estuviera reajustando su posición para compensar la pérdida de fuerza centrífuga del planeta. El vacío, que inicialmente parecía un espacio muerto, se comporta ahora como un lastre inteligente, diseñado para mantener el equilibrio dinámico de la Tierra. Finalmente, el equipo de investigación ha identificado que los pulsos de 4 hercios contienen una modulación armónica que coincide con las ondas cerebrales humanas en estado de sueño profundo o meditación extrema. Esto ha llevado a algunos neurocientíficos a plantear la inquietante posibilidad de que la red de vacíos esté conectada de forma no local con la conciencia colectiva de la especie humana. El hecho de que la tecnología de vacíos físicos se encuentre en el punto más inaccesible del mundo sugiere que no fue diseñada para ser encontrada, sino para operar en el silencio absoluto de la presión extrema, garantizando que la vida en la superficie pueda continuar sin ser consciente de los inmensos motores de nada que sostienen la realidad bajo sus pies. El misterio de los vacíos físicos bajo el lecho marino es, en última instancia, el descubrimiento de nuestra propia insignificancia frente a una ingeniería que trasciende el tiempo y el espacio. Dale like, suscríbete y comparte. ¡Hasta la próxima!